Y ayer hablábamos sobre lo políticamente correcto que ahora llega a la literatura, sobre quizás el poder respetar a grupos vulnerables, pero decidir reescribir una obra de un autor que no ha dado el permiso de que alguien le pueda revisar, ¿se puede introducir ahora en esta nueva modalidad de no ofender? Para hablar de eso tenemos en la línea telefónica a Shashenka García, quien es licenciada en Letras de la Universidad Católica Andrés Bello, además es profesora del Diplomado en Literatura Infantil de la Universidad Metropolitana y conduce junto a Ricardo Ramírez el programa Alfabeto del Mundo en Unión Radio Cultural. Así que Shashenka, es un gusto conversar contigo. Bienvenida a Zona Éxitos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo se puede tratar de entender estas iniciativas de reescribir textos del pasado para ajustarlos quizás a lo que hoy consideramos apropiado? Bueno, fíjate, hay como dos aristas en las que podríamos mirar esto, ¿no? Lo primero sería entender que los textos que ya consideramos clásicos o incluso los textos que pueden contar con permiso del autor o de sus herederos, o incluso esos textos que ya entran en dominio público, ¿no? Por digamos, pasar el tiempo requerido, se hagan adaptaciones. De hecho, se han hecho siempre, ¿no? Adaptaciones, reinterpretaciones. Pensemos, para ponerlo así como en grandote, la obra de Shakespeare. ¿Cuántas adaptaciones no se ha hecho de la obra de Shakespeare? ¿Cuántas adaptaciones no se han hecho de los cuentos populares? Piensa en el cine, todas las versiones que hay de Cenicienta, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, bueno, eso es parte, digamos, de una estructura narrativa clásica que permite que se vean que se vayan actualizando, ¿no? Fíjate que la última Cenicienta que hizo el streaming, el canal de streaming Amazon Prime, no tiene una hada madrina, sino un hado madrino o un hade madrine, porque en realidad es un personaje queer. Eso no lo podríamos imaginar en otros tiempos. Y yo creo que, más allá de, digamos, gustos o no, es necesaria, y yo sí creo en la importancia de la representación, de la inclusión, y de que los niños, sobre todo, puedan ver la diversidad en sus, digamos, espacios cotidianos, porque es la única forma también de construir esa empatía. Si los niños no tienen relación con otros que son distintos a ellos, pero que a la vez también son niños, o que también, por supuesto, tienen cosas que les gustan hacer, es difícil que ellos puedan, ¿no? Hacer ese vínculo de decir, bueno, pero él es diferente a mí, pero a la vez es igual a mí. Sin embargo, eso, y creo que va dado mucho esta discusión con la polémica alrededor de los libros del autor Roald Dahl, que bueno, creo que hemos hablado todo. Yo creo que no hay nadie que no se haya por lo menos sentado a leer una noticia al respecto. Yo creo que allí nos estamos enfrentando a otro asunto, y es, bueno, primero la reescritura de la obra de un autor que ya falleció, aunque él hay una fundación, sus herederos tienen potestad, ¿no?, para tomar decisiones de ese tipo. Creo que es una traición además al personaje, a todo lo que significó Roald Dahl como persona, en sus luces y sus sombras y en sus contradicciones. Últimamente, por biografías, por estudios, se ha como hecho mucho énfasis en el lado oscuro, por así decir, ¿no?, de Roald Dahl como persona. Pero el Roald Dahl persona, que podemos cuestionar o podemos tratar de verlo en algunos aspectos con la mirada de su tiempo y la época que le tocó vivir y la durísima vida, a pesar de todo que tuvo que enfrentar en muchas cosas, no tiene por qué ser la mirada que pongamos sobre Roald Dahl autor. ¿Por qué? Porque la obra tiene una vida, un movimiento, una organicidad distinta, no solo la de Roald Dahl, todas las obras, ¿no? Está el autor y está la obra. Imagínate que no leyéramos a nadie, no leeríamos a un gentío si nos pusiéramos bajo el filtro, bueno, de la mirada de ahorita o sobre, digamos, sus contradicciones humanas. Eso es muy muy difícil y es muy peligroso, porque Shashenka, eso... Pero no estaríamos también desconociendo el contexto. Decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, y son hombres de su tiempo. En el momento en el que escriben eso,
es quizás también desconocer o evitar que las nuevas generaciones sepan que habían realidades en las que quizás no se habían consagrado derechos que hoy ya asumimos como derechos básicos. Así mismo, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Además, mira, Roald Dahl fue servidor de la Fuerza Aérea del Reino Unido, ¿no? O sea, él fue soldado, además fue soldado que estuvo gravemente herido, él casi pierde la vida en la guerra. Sin embargo, también sirvió en las colonias africanas, ¿no? Que estaban bajo el Imperio Británico. Entonces tendríamos, por supuesto, y no creo que es que no haya que hacerlo, sino que tendríamos que hacer un cuestionamiento mucho más amplio entonces, ¿no? Y yo creo que la mejor forma de trabajar primero es entender que la literatura, eso, como bien citas, pertenece a su tiempo, refleja también las ideas de un momento histórico y que en todo caso un autor, porque Roald Dahl lo hizo, cuando él escribió Charlie y la fábrica de chocolate, la primera edición, los Oompa Loompas, bueno, eran claramente africanos esclavizados, porque no hay por dónde mirarlo de otra manera, ¿no? Vasallos del blanco, como de hecho fueron en las colonias, ¿no? Y él mismo hace una reescritura, solicitud también de social y él mismo hace como un auto, podríamos decir, una mirada interna y decir, bueno, esto no se mantiene en el tiempo, entonces los transforman. Y bueno, en algunas películas lo pusieron en la primera anaranjado, las ilustraciones de Quentin Blake también cambiaron. Entonces una cosa es que un autor diga, bueno, yo quiero, esto ya no es lo que quiero comunicarle a los niños, y otra cosa es que se haga desde afuera, con una mirada que además no sabemos a qué responde, porque las correcciones que han salido son correcciones absolutamente cuestionables. O sea, no uso la palabra gordo, pero uso la palabra enorme. No digo que lee a Steinbeck, sino que lee a Jane Austen. No digo que es cajera de supermercado, sino astrofísica. Ahí está, o sea, en realidad si tú te pones a ver qué es lo que estás cambiando allí, ¿no? ¿Es realmente lo que quiere decir? O como yo me pongo a veces un poco quisquillosa, ¿es que acaso está mal ser cajera de supermercado? Por ejemplo. No, ¿verdad? Yo creo que la dignidad de las personas también hay que mirarla en esa amplitud de, digamos, de fenómenos. Y yo estoy convencida de que Roald Dahl estaría furioso con estas medidas, porque justamente su arte es transgresor. Su arte siempre fue políticamente incorrecto, del lado de los niños, generalmente rebelándose ante la autoridad adulta. En los libros de Dahl, las estrellas y los héroes siempre son los niños y los animales, que son finalmente un escalafón vulnerable digamos, en las sociedades. Entonces, son siempre los niños y los animales los que resultan vencedores con astucia, con ciertas travesuras ante la autoridad adulta, que bueno, generalmente sí, la ridiculiza al extremo. Yo creo que si alguien ha leído Matilda, por ejemplo, sabe que Trunchbull o Tronchatoro era realmente una maltratadora infantil. ¿Existen o no existen? Por supuesto que existen, ¿no? Solamente que no todo el mundo se atreve a hablar de eso. Imagínense que ahora decidan que van a transformar a Tronchatoro en, no sé, en una profesora de yoga. En una persona empática. Sashenka García nos acompaña hoy, es licenciada en Letras por la UCAP y habíamos traído este tema a colación justamente por esa reescritura, o quizás no reescritura, pero cambiar algunos adjetivos de algunas obras de Robert Dahl, como la Charlie y la fábrica de chocolate, Las brujas, Matilda. Pero ¿no sería el propio lector el que debería ya condenar el texto y no otro lo haga por mí? Es decir, yo no quiero leer más a este señor porque me parece que no es empático y porque califica de esta manera a la gente. Absolutamente. Yo creo que eso, el lector, o sea, debemos siempre promover la lectura en libertad. Y leer en libertad supone, incluso en la infancia, que uno los confronta a los niños con textos que pueden hacer que ellos los rechacen o se hagan preguntas. De hecho, me parece que eso es magnífico y lo he vivido como promotora de lectura. Hay niños que te dicen, pero bueno, los Oompa Loompas son como esclavos.
es mejor que hablemos de eso, hablemos del tiempo, hablemos de la educación, de la época, hablemos de un imperio que efectivamente fue muy voraz. Podemos abrirnos la puerta a tantas cosas a partir de allí, que es mucho más saludable propiciar la discusión y propiciar la revisión en todo caso del lector, ¿sí? Ante esto, que simplemente, digamos, limpiar el camino para ser amables, por así decirlo, pero es una amabilidad que a mí me parece peligrosa, porque si no favorecemos el pensamiento crítico, si no favorecemos la lectura en libertad, la reflexión que promueve la literatura, con qué personas estamos, ¿no? Educando. Lo veo porque además fundamentalmente lo que está revisándose es la obra infantil de Dahl. Y a los niños siempre son como el primer conejillo de indias de este tipo de situaciones. Y, ellos no tienen derecho a construir un criterio. ¿Y el patito feo cómo lo cambiamos? Al patito feo lo cambiaron de que no se convertía en cisne, imagínate, y eso es un cuento clásico. Y yo digo, ¿y por qué no podemos hacer un análisis de la belleza, por decir algo? ¿Por qué no podemos entender al cisne como un símbolo? Y no necesariamente como la belleza física, sino como el florecimiento de encontrarte a ti mismo. ¿Qué sabes? Hay a veces en estas medidas, digamos, de cancelación, de corrección extrema, a mí me preocupa porque yo siento que detrás de esto no hay necesariamente una agenda progresista, sino una agenda de mucho control. Uh-huh. Y eso es efectivamente peligroso. Porque controlar es pensar de una sola manera, ¿no? Que justamente, Sashenka, ayer comentábamos cómo incluso esta discusión se había dado también en el cine, no solo por la incorporación de minorías y representación en nuevas producciones, cosa con la que estamos de acuerdo y nos parece valioso, sino que también se había sugerido incluso la edición de escenas de películas clásicas, como por ejemplo Casablanca, por temas como racismo. Y esto que creo que trasciende a la literatura y va a todas las manifestaciones artísticas. Así es. Y yo me pregunto, ¿por qué tenemos que justamente poner la lupa de la cancelación sobre el arte, cuando el arte es una forma expresiva del individuo y también de los colectivos, pero fundamentalmente del individuo? Yo comentaba con unas alumnas, y este ejemplo que pusiste me parece genial, que yo no soy experta en cine ni de cerca, y mi esposo es súper cinéfilo, y le gusta ver mucho cine clásico y ha aprendido mucho con él, pero cuando vimos películas que son íconos, como la Dolce Vita, cuando vimos Band Apart, que es otro gran ícono, yo me sentí muy perturbada, me sentí incómoda porque son películas profundamente machistas, donde las mujeres realmente son subyugadas, incluso les caen a bofetadas y es como si no pasara nada. Hay que dejar de verlas, hay que prohibir que la gente vea la obra de Fellini, de Godard. No, lo que hay es que entender el contexto en el que se dan, los cambios que podemos hacer para que las cosas que están mal no se repitan hoy en día, entenderlo como una manifestación artística de su tiempo. La cancelación nos aleja justamente de poder entender nuestra memoria histórica y también de dónde venimos. Si un niño no es capaz de cuestionar lo que se hacía en el pasado, o uno mismo como adulto, porque se lo borro del escenario, ¿cómo podemos pensar que entonces eso no se va a repetir? O que realmente ese niño lo que va a construir un sentimiento empático y de humanidad hacia otro, si no puede saber, ¿sí? No puede pensar sobre esa contradicción. Es como, sí, es realmente peligroso. Yo no dudo que haya gente con buenas intenciones en algunos casos, pero creo que de buenas intenciones también se labran caminos un poco peligrosos. No, yo insisto que uno tiene también el criterio para decir, no, yo no veo esto más porque me parece que es un abuso para tal o cual condición. Pero a fin de cuentas, ¿por qué reescribir? ¿Por qué cambiar? Que en el fondo subestima también el criterio de los niños para entender las cosas o darle una interpretación
y poder reflexionar a partir de no solo de los niños, de los adultos y de cualquier ser humano que tenga pensamiento propio y criterio propio. Hablabas de Casablanca, pero imagínate si nos ponemos a revisar El último tango en París. Por ejemplo. ¿Qué pasaría con la mantequilla? Sí, y qué pasaría con las declaraciones tan fuertes que hizo la actriz. Exactamente, pero hoy sabemos, además, lo que dijo, creo que se llama María Schneider, ¿no? Sí, María Schneider. María Schneider, la queja sobre lo que hizo el productor y el actor en esa oportunidad. Lo sabemos y sabemos que fue grave, pero no por eso la película debe ser eliminada. La obra, exacto, es cuando uno... Y es más, también podemos decidir, como ustedes dicen, pues no lo veo más, no me siento cómoda con esto. Todos tenemos algún factor de censura interna sobre ciertas cosas en la vida. Pero, por ejemplo, bueno, Lila es mamá hace poquito y ahorita es que te viene ese camino de preguntas, ¿no? De taparle los ojos en una parte. O de decir, o me doy cuenta que soy más conservadora de lo que pensaba, o porque me hizo esta pregunta a mí, no a su papá. Todo eso va a pasar. Pero ¿qué es lo único que yo te podría decir, y desde el lado de la literatura? Los niños reconocen la honestidad, incluso cuando podemos decir, realmente no tengo la respuesta, pero podemos buscarla juntos, ¿sí? Los niños reconocen eso. Los niños también reconocen y valoran cuando son tratados con respeto, que es algo que Roald Dahl sí hizo y reivindicó a lo largo de toda su obra. Los niños son seres inteligentes, son pensantes, tienen derechos, y él dedicó su obra y por eso seguimos leyendo su obra y por eso es tan querido como autor. Los niños le escribían cartas. Él siempre valoró la infancia como un estadio de más de derechos. Entonces, si lo vemos así, los niños, desde mi experiencia, además lo puedo constatar, ellos valoran ser tratados con respeto y con honestidad. Y valoran también que sus padres puedan reconocer que no tienen todas las respuestas. Entonces, uno le puede decir a un niño, mira, a mí este libro no me gusta, pero si tú lo quieres leer, lo lees. Yo te lo escondo. Y lo conversamos. Si te lo quito, también le quitas la oportunidad de él reflexionar. Además, hay que entender, hay cosas que nos van a gustar a los papás o a los tíos y a los niños no, y viceversa. Pasa con la música, es parte también de la construcción de la identidad, ¿no? Y del criterio. Sí. Sashenka, muchísimas gracias y ojalá esta conversación además sirva para, ver esas películas clásicas o leer esta obra de Roald Dahl, que además tiene cantidad de versiones y recientemente se estrenó una versión en musical de esa película Matilda, inspirada en la obra de Roald Dahl, que hoy está bajo revisión, siendo reescrita para ajustarla a lo políticamente correcto. Sí, muchas gracias a ustedes. Sí me permito aclarar antes de despedirme que la editorial con los derechos en español y la editorial con los derechos en francés aclararon que ellos no van a hacer esos cambios, ¿ok? Solo esos cambios lo están haciendo en la edición inglesa. Habrá que ver qué pasa. Bueno, muchísimas gracias, Sashenka. Un abrazo para ti también. Sashenka García es licenciada en Letras, profesora del Diplomado en Literatura Infantil de la Universidad Metropolitana y conduce junto a Ricardo Ramírez el programa Alfabeto del Mundo en Unión Radio Cultural. 9:39. Escucha